Bien, respondiendo a la pregunta ¿cómo evaluar? Para la evaluación emplearemos una serie de actividades, de técnicas e instrumentos de evaluación. Podemos entender por actividad de evaluación como un conjunto de acciones docentes y discentes estructuradas en torno a unas determinadas tareas y recursos con objeto de obtener información que permita realizar un juicio de valor sobre el proceso o los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Cualquier tarea de aprendizaje puede constituir una actividad de evaluación siempre que el docente diseñe una observación que permita obtener este tipo de información. Ahora bien, ¿cómo obtenemos información para evaluar los aprendizajes? Principalmente a través de los instrumentos de evaluación. En educación primaria se utilizan una gran variedad de los mismos con el objetivo de que la evaluación sea lo más amplia y completa posible en relación a las competencias. De esta manera, antes de presentar cada uno de los instrumentos es preciso mencionar que todos ellos tienen una serie de ventajas e inconvenientes que tendremos que valorar a la hora de seleccionar unos u otros. Es importante además diversificar los instrumentos de evaluación de modo que las ventajas de unos se complementen con las limitaciones de otros, para así de este modo pues obtener una información lo más rica posible. Dentro de las técnicas de observación sistemática encontramos las listas de observación o las listas de cotejo donde se anota la presencia o ausencia de un determinado aspecto, comportamiento o secuencia de tareas. Normalmente es dicotómica, es decir, que solamente tiene dos alternativas y como veis los aspectos observados se describen en la columna de la izquierda y lo que se tiene que hacer es contabilizar cuántos síes y cuántos noes, en este caso, se han encontrado en el alumno, es decir, en el objeto evaluado. El registro anecdótico en él se describen hechos imprevistos y significativos realizados por el alumnado para comprender su conducta. Es preciso establecer el propósito de las observaciones a realizar, así como detallar en mayor detalle posible todo lo acontecido. La escala Likert es un listado de frases que miden alguna actitud de la persona ante diversas situaciones, objetos u otras personas. Por tanto, se describe el nivel de frecuencia o intensidad de la peculiaridad descrita. Como podemos ver aquí en la columna de la izquierda se miden una serie de aspectos y en la de la derecha vemos 4 columnas que miden la frecuencia en la que aparece algo, ya sea siempre, a veces, casi nunca o nunca, etc. En la rúbrica se describen los criterios de evaluación, el grado de consecución y la puntuación correspondiente al logro alcanzado. Se podría decir que se cuantifican las explicaciones de los criterios, se describen las puntuaciones. En otras palabras, son indicadores de puntuación que describen y caracterizan un aspecto a aprender, establecido en varios niveles de adquisición y que eso ya dependerá del docente de cuántos niveles de logro quiera establecer. Es muy importante que tengamos en cuenta que a la hora de evaluar nosotros en la unidad didáctica tendremos que confeccionar una rúbrica para evaluar algunas de las actividades que hayamos propuesto en el desarrollo de nuestra unidad. Aquí podemos ver otro ejemplo en el que la columna de la izquierda se describen cada uno de los indicadores que van a ser objeto de evaluación con la presente rúbrica y el resto de columnas son los niveles de desempeño o indicadores de logro, de qué manera ha contribuido el estudiante o el objeto que evaluemos a conseguir el objetivo, el estándar propuesto, de manera que se gradúa esa consecución en diferentes niveles de desempeño. El diario de clase es un texto personal en el que se redactan pensamientos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede utilizarse por parte del docente para anotar lo que acontece en clase respecto al trabajo del alumnado, el uso de una metodología en concreto, entre otros. De igual modo, también puede utilizarse por parte del alumnado, pues ya sea registrando su experiencia personal, siendo además posible como autoevaluación y sirviéndole en este caso al docente para obtener
cierta información. A continuación vamos a ver algunas técnicas de evaluación para las tareas prácticas. Entre ellas, pues el mapa conceptual, podemos definirlo, son recursos gráficos que muestran por ello de manera visual la idea o conceptos más destacados de un tema, así como las relaciones que se establecen entre los mismos. Ayudan a la interiorización y reflexión de los contenidos que estudia el alumnado, esforzándose por mostrar a modo de síntesis una representación visual de esas ideas, conceptos o conjunto de los mismos. El estudio de casos se muestra una situación o cuestión compleja que sería el problema a abordar. Se basa en la comprensión global del mismo y se alcanza mediante su descripción y análisis. El portafolio es un conjunto de tareas recopiladas en una carpeta evidenciando el aprendizaje del alumnado aplicado más bien a una variedad de situaciones. El docente asesora al alumnado que va realizando y recopilando los trabajos y mostrando de esta manera en el portafolio los esfuerzos que va realizando y los logros que va consiguiendo. Dentro de las técnicas escritas de desarrollo encontramos el ensayo, que es un texto libre en el que el alumnado confecciona para desarrollar un tema o dar respuesta a algún interrogante en un tiempo determinado. Se demuestra la capacidad en este tipo de pruebas del alumno en manejar y sistematizar la información adquirida o estudiada y su habilidad tanto para estructurar como para desarrollar el argumento. Las preguntas de desarrollo, este tipo de cuestiones, la gran mayoría de nosotros ya las conoceremos. Podemos distinguir entre preguntas cortas, cuestiones cuya amplitud y respuesta es breve, frases, pequeños párrafos con un tiempo determinado o preguntas largas. Por otro lado, en cuanto a las técnicas escritas objetivas, encontramos pruebas escritas objetivas, ya sea elección simple, elección múltiple, de elección mejor, seleccionar la incorrecta, de complemento, de ordenamiento de las respuestas o de emparejamiento o correspondencia. Y finalmente, dentro de las técnicas de pruebas orales, distinguimos entre el diálogo, los debates o las exposiciones.